Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero presentarme. Mi nombre es Laura Fernández y soy jefe de producto de biología molecular y celular en Condalab. Aunque probablemente vosotros ya nos conozcáis un poco, pero sí me gustaría hacer un pequeño resumen de la actividad de nuestra empresa antes de iniciar el webinar que desde ABT nos van a dar. Deciros que la verdad es que ya llevamos mucho tiempo en el mercado, llevamos ya más de 60 años y aunque comenzamos en la parte de microbiología pura y dura, fabricantes de medios de cultivo, agarosa, sí que luego hicimos un salto también a lo que es la distribución de marcas de biología molecular y celular. Empezamos con marcas relevantes en lo que es el sector de... Muchas gracias a todos, buenos días, y mi nombre es Miguel y estoy aquí al lado de Nacho. Nosotros trabajamos para ABT y nosotros lo que hacemos es dar soluciones a vuestros problemas de purificación de proteínas. Nosotros tenemos un rango de tipos de resinas, de tipos de exclusión, affinity y exclusión molecular y distintos tipos de resinas que pueden ayudarlos para la purificación tanto de productos biológicos como oligos, anticuerpos, pasando por resinas, inmovilización de enzimas y nada más. O sea, esta introducción, nosotros vamos a introducir un poco lo que es ABT, luego le daremos un poco qué es lo que hemos hecho con nuestra proteína G, los últimos desarrollos y lo siguiente. Y luego pasaremos a preguntas y respuestas. Poco de introducción, nosotros somos una compañía española, tenemos dos plantas, una en Madrid y otra en Burgos, y nos dedicamos para mejorar la eficiencia de resinas cromatográficas para purificación de productos biológicos. Para eso utilizamos agarosa. La siguiente, por favor, Laura. Pues agarosa viene de las algas rojas, la extraemos con un equipo del océano, la traemos, la llevamos a Burgos y la transformamos en agar y del agar sacamos la agarosa. Con esto utilizamos un proceso para hacer perlas y estos tienen distintas propiedades, o sea, podemos cambiarle la porosidad, tienen distintos atributos que nos ayudan para mejorar la purificación de distintos productos biológicos. ¿Por qué la agarosa? Porque es extremadamente hidrofílica, es fácil de conjugar, se pueden activar con distintos grupos. Podemos también alterar la composición de agarosa dentro de las perlas y también es muy estable en condiciones alcalinas. Uno de los servicios que nosotros hacemos para personas de investigación o para farmacéuticas o incluso compañías de biotecnología es que nosotros hacemos productos customized. Podemos cambiar el tamaño de la perla, el tipo de cross-linking, el tamaño del poro, la concentración de agarosa, incluso unir los distintos grupos de activación. O sea, esto depende de la característica de cada molécula, ayudará y mejorará el proceso de purificación y de cromatografía. Este servicio, lo que hacemos primero es hablar con vosotros, nosotros evaluamos la viabilidad del proyecto, mandamos un prototipo y con ese prototipo podemos escalarlo. Nosotros trabajamos desde mililitros hasta litros. Siguiente, por favor. ¿Por qué ABT? Nosotros tenemos ventajas muy competitivas. Somos una empresa no solo nacional, sino tenemos distintos tipos de gestión de calidad. Hemos trabajado con empresas que trabajan para purificación de inmunoterapéuticos y productos GMPs. También tenemos una baja coste-calidad bastante bueno. Producimos perlas customizadas. Siguiente, Laura, por favor. Tenemos un control de la materia prima, ya que estamos cerca de nuestro manufacturer, y tenemos seguridad del supply del material. Siguiente, por favor. Claro, entonces nosotros tenemos desde pequeños mililitros hasta gran escala.
Ahora yo voy a hablar sobre nuestra proteína G. Actualmente tenemos una proteína G que se llama la proteína G RapidRun, que se dedica para purificar los IgG de mamíferos y se une en la FC Virion. Se utiliza para purificar distintos anticuerpos de distintas subclases y nosotros hemos estudiado distintos tipos hemos comparado con los dos tipos de resina de proteína G disponibles comercialmente, que son la Esitiva y la de GenScript. Hemos comparado la capacidad de unión, la pureza y los rendimientos. Como podéis ver, por ejemplo, la proteína G agarosa de RapidRun que nosotros tenemos es muy similar a la Esitiva y GenScript. Lo que nos diferencia es la calidad-precio y aparte la proteína G tiene bastante capacidad de unión en la parte humana como para distintas otras especies. Ahora les paso con Nacho para que les diga nuestros resultados de nuestro estudio de comparación. Hola, buenos días a todos. Yo soy Nacho Jiménez, como ya nos han presentado anteriormente, responsable de I+D en ABT. Y os voy a comentar un poco los resultados que hemos tenido en los estudios comparativos. Estos estudios, bueno, lo primero que tengo que decir es que se realizaron por una empresa externa a la que se les encargó y consistió en comparar las 3 resinas que ha presentado mi compañero Miguel, que son pues, la Protein G Agarose 4 RapidRun, nuestra, la resina de Esitiva, perdón, y la de GenScript. En esta diapositiva lo que se ve es los perfiles cromatográficos de las purificaciones que se llevaron a cabo con 4 tipos de muestras biológicas diferentes. Por un lado, se utilizaron sobrenadantes de hibridomas de origen murino, uno de ellos con una alta producción de inmunoglobulinas, como son la IgG1, otro de ellos con una producción de inmunoglobulinas más escasas, que era la IgG2A, un poco para ver también la capacidad de recuperación de las inmunoglobulinas por cada una de las resinas. Y luego se utilizaron sueros tanto de cabra, por un lado, que es un tipo de inmunoglobulinas para las que, por ejemplo, la proteína A no tiene afinidad y la proteína G no tanta como para otras especies. Y por otro lado también suero de conejo, inmunizado con proteína humana, para igualmente, aunque tienen mejor afinidad con la proteína A, pues un poco para evaluar la recuperación de anticuerpos en este caso. Como se puede observar, en el caso, por ejemplo, de IgG1, el pico de elución sí que era mejor con nuestra resina comparado con las otras dos, siendo bastante peor la de GenScript. En el caso de IgG2A, las 3 resinas dieron un resultado más o menos similar, teniendo en cuenta que además en este caso las inmunoglobulinas están presentes en mucha menor escala, pero que será capaz de purificar. En el caso del suero de cabra, los resultados fueron también similares, con algo ligera la resina de ABT, y en el caso de conejo, pues igual, en el caso del suero de conejo. En la siguiente diapositiva tenemos un análisis por geles de acrilamida para ver un poco la pureza de las inmunoglobulinas purificadas en cada caso. Entonces, una vez más, en el caso de IgG1 se hicieron 2 pools de cada pico de elución y se puede ver como en el caso de las IgG1 el resultado es ligeramente superior con la resina de ABT que con la resina de Esitiva y mucho más superior de estas dos si las comparamos con la de GenScript. Además, el grado de pureza es similar en todos los casos. En el caso de IgG2A se ve lo mismo, o sea, más o menos el rendimiento es similar en los 3 casos, como se veía por el pico del cromatograma de la diapositiva anterior, y el grado de pureza también es similar en los 3 casos. En el caso del suero de cabra, se puede observar que el resultado también es muy similar entre Esitiva y ABT y algo peor en GenScript,
mientras que en el caso del suero de conejo, el resultado es también bastante similar entre ABT y Citiva y algo peor en GeneScript. Por otro lado, cabe destacar, si volvemos al anterior, por favor, Laura. Gracias. En el caso del gel de IgG1 se puede observar en el pocillo de flow-through de GeneScript que no se consigue capturar toda la inmunoglobulina, mientras que en el caso de Citiva sí parece que queda algo también en el flow-through y en el caso de ABT no. Pero esto se verá luego con más detalle en algunos análisis que se hicieron posteriormente. En la siguiente diapositiva, gracias, se analizó por densitometría de bandas a través de otros análisis de geles de acrilamida que no son los mostrados anteriormente, sino que se utilizaron con una curva de cantidad de BSA. Se cuantificaron por densitometría de bandas las cantidades de inmunoglobulinas purificadas. En este caso se normalizaron los datos tomando como referencia los resultados obtenidos por la resina de ABT. Como se puede observar, pues reflejan un poco lo visto tanto en los cromatogramas como en los análisis de geles de acrilamida. En el caso de suero de conejo y de suero de cabra, los resultados son muy similares entre ABT y Citiva, y sí que son mejores con ABT en el caso de los hibridomas, tanto de IgG1 como de IgG2A. En todos los casos, la resina de GeneScript fue la que peor resultado tuvo, excepto con IgG2A, que más o menos iguala a Citiva, pero se ve una clara diferencia. En la siguiente diapositiva, gracias, lo que analizamos, no está mostrado, pero se hicieron análisis también por ELISA para ver la funcionalidad de los anticuerpos en condiciones nativas, teniendo resultados otra vez muy similares entre ABT y Citiva y algo peores con GeneScript. Pero lo interesante de estos análisis fue que también se realizó un análisis de la presencia de inmunoglobulinas en la fracción no unida, en lo que sería el flow-through. Entonces, los resultados que se muestran aquí indican que la resina de ABT es la que mejor retención de anticuerpos tenía, observándose los datos más bajos con respecto a Citiva y GeneScript, donde llama la atención la gran pérdida de anticuerpos que hay, por ejemplo, en este caso, en el suero de cabra. En la siguiente diapositiva se analizó también la funcionalidad de los anticuerpos cuando se utilizaban en condiciones desnaturalizantes, es decir, en Western blot. Aquí tenemos los resultados de las cuatro tipos de muestras biológicas que se emplearon. Los resultados fueron, una vez más, muy similares entre la resina de ABT y la resina de Citiva. Aquí se muestra como GE, fue justo cuando cambiaron el nombre de la compañía, muy superiores a los de GeneScript. En el caso de IgG2A sí que son similares. Y una vez más, también en el caso del suero de cabra y de conejo, pues los resultados fueron bastante similares entre ABT y Citiva y algo peores con GeneScript. El suero de cabra, el aspecto que presenta el Western blot es debido sobre todo a la naturaleza del antígeno que se utilizó es por la naturaleza del antígeno que se utilizó el smear, el rastro que se ve en lugar de por los anticuerpos purificados. Pero tanto con los estudios de ELISA en condiciones nativas como con los estudios de Western blot en condiciones naturalizantes, los anticuerpos purificados con cada resina eran perfectamente funcionales. La siguiente, las conclusiones que podíamos sacar de este estudio comparativo es que al final hemos conseguido obtener una resina que tiene unas propiedades de flujo bastante reproducibles, incluso a gran escala, y que están mejorados por el tema del entrecruzamiento de las partículas, y luego la modificación post-traducción, la modificación genética del ligando de la proteína G
nos permite tener una mejor selectividad de los anticuerpos, y eso se traduce tanto en el caso de las características de la resina como del ligando en una capacidad dinámica de unión bastante alta. En conclusión, comparando con las tres resinas, la ventaja de la resina de ABT, como ha comentado también antes Miguel, es el balance coste-calidad. Porque siendo muy similar a la de Citiva, incluso mejor como hemos visto antes en algún aspecto, el coste es bastante más económico y competitivo. Por último, bueno, una vez hecho el análisis comparativo, os vamos a presentar lo que han sido los últimos desarrollos en cuanto a proteína G en ABT. Este año hemos lanzado estamos en ello, estamos lanzando un nuevo producto que es Extrabind Protein G Agarose Resin 6 Rapid Run, cuyas características pues, son las siguientes. Si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Por un lado, nos hemos centrado tenemos la capacidad de mejorar el producto final basándonos en tres frentes. Por un lado, en el soporte de agarosa. En este caso nos hemos decantado por una agarosa del 6%, que lo que permite es trabajar a flujos mayores, porque tienen mejor resistencia a la presión, y aunque disminuye algo el tamaño de poro, no es un problema para el tamaño de los anticuerpos y del ligando. Otro aspecto a tener en cuenta, aunque en este caso no se ha tocado, es la química para la conjugación de la proteína a la resina. En este caso ha sido igual que en la anterior versión. Y otro tercer aspecto, que sería el ligando, es donde también se ha introducido una mejora, porque se ha utilizado un ligando en el que se han incluido más dominios de unión a inmunoglobulina. Entonces, con este prototipo, en la siguiente diapositiva, por favor, gracias, se han hecho ensayos ya en nuestros laboratorios. Son ensayos de momento preliminares, pero con los que se puede ver que, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda se ha hecho un análisis de la capacidad dinámica de unión utilizando proteínas IgG humanas, donde se ve que bueno, el rendimiento es muy similar a la anterior versión, de 4 Rapid Run proteína G, pero cuando se analizan inmunoglobulinas para los cuales la proteína G no tiene tanta afinidad como para la humana, por ejemplo, como pueden ser inmunoglobulinas de rata, inmunoglobulinas de IgG, de cabra, de conejo, etcétera. Ahí es donde sí que se nota la diferencia, y en este caso, por ejemplo, en un ensayo de estimación de la capacidad dinámica de unión, se puede ver como esta nueva resina 6 Rapid Run Protein G2, la que hemos llamado Extrabind Protein G Agarose Resin, es superior tanto a la versión anterior nuestra y ambas superior comparado con la resina 4 Fast Flow de Citiva. Esto utilizando, por ejemplo, anticuerpos de rata, para los que ya he comentado que la afinidad no es tan fuerte por la proteína G como en inmunoglobulina. En otras pruebas que se han hecho, se ha comparado, por ejemplo, esta nueva resina con la resina 4 Fast Flow Protein G de Citiva, utilizando suero de ratón. Aquí se muestra el resultado de un ensayo en batch, donde se muestra claramente en los geles por análisis de los geles de acrilamida, donde la cantidad de elución de anticuerpos es superior con nuestra resina que con la de Citiva. La gráfica de la derecha muestra los datos de absorbancia, donde también se muestra esa diferencia, y en principio estos resultados indican que sí que se habría encontrado cierta mejoría, en el diseño de esta nueva resina, tanto por el uso de un ligando con más dominios de unión como un soporte con más superficie. Al aumentar también la cantidad de agarosa, aumenta la superficie de reactividad.
Y ya por último, simplemente indicar que por supuesto, nosotros no paramos de intentar innovar y de adaptarnos a las necesidades de los clientes, como habíamos comentado al principio, y teniendo ya un producto, como os hemos mostrado, con bastante buenas prestaciones, como es la Protein G Agarose Resin 4 Rapid Run, que objeto del estudio comparativo que hemos mostrado antes, este año estamos lanzando el producto final que os hemos mostrado, Extravine Protein G Agarose Resin 6 Rapid Run, y estamos continuando investigando en los 3 frentes que os hemos dicho, pues un poco lo que es la composición del backbone del soporte de agarosa, la unión del ligando a la agarosa y el propio ligando para poder ofrecer productos cada vez con mejores prestaciones, un poco en función de la demanda del mercado y de los clientes. Y por mi parte esto es todo también. No sé si... Sí, puedes pasar a la siguiente, Laura. ¿Alguna pregunta del chat y de los que están? Vale. Creo que antes había problemas de sonido. Yo creo que ya deben estar solucionados. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en el caso de todas formas que alguna pregunta, o sea, después de digerir que eso, por cierto, muchísimas gracias por este seminario, me ha parecido eso muy interesante para saber, recordar qué es lo que puede hacer ABT y eso sobre todo, que al final se está viendo que año a año vais sacando y desarrollando nuevos productos siempre con la idea de mejora continua. Entonces, bueno, muchas gracias por la actualización y eso, en caso de que alguien tenga preguntas posteriores, podéis contactar con el equipo de Condalab y nosotros lo haremos llegar a ABT. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, creo que no hay ninguna pregunta ahora mismo. Pues chicos, muchísimas gracias. Recordamos también a los oyentes que la versión grabada la colgaremos también en nuestra web, por si quieren hacer difusión con otros compañeros. Y nada, nos vemos en el próximo seminario que impartáis. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.